jueves 21 de marzo. Lección número 12, adoración sin fin. El texto para memorizar reza así: al Señor cantaré toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Salmo 104, 33. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan diario de tu palabra, para que nos llenemos de ella y nos gocemos de una perfecta alabanza. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para hoy jueves, cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Los sacrificios, la ley ceremonial, fue establecida por el pecado. Antes del pecado no había ley de sacrificios. ¿Por qué? Porque la respuesta al pecado es el sacrificio de Cristo en favor del transgresor arrepentido. Eso fue lo que pasó en el Edén. Dice que Dios vistió a la santa pareja con túnicas de piel. No es de plural, dice de piel en singular el texto hebreo. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, Dios fue en búsqueda de ellos, de Adán y Eva, y les trajo un cordero. Y ese cordero, lo que pasó fue que Adán puso su mano o sus manos sobre el cordero que estaba de pie, vivo, y transfirió, mediante la confesión de su culpa, transfiere al animal el pecado que él había cometido. Un pecado que el animal no había cometido, lo cometió Adán, y transfiere a Adán el pecado al cordero, porque un día vendría el sacrificio, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo con su muerte en el Calvario. Desde este momento, esa ley de sacrificios se estableció en el templo hasta que el Mesías murió. Ese mismo día y esa misma hora, 3 de la tarde, estaba Cristo por morir, y los sacerdotes en el templo iban a matar un cordero. Y cuando Jesús murió, el cordero físico salió desatado del templo y huyó, dando a entender con eso que el sacrificio de un animal cruento no era admitido ya por Dios, porque Cristo era el sacrificio perfecto que el Padre estaba admitiendo en el momento de su muerte. Ese sacrificio caducó, y ahora tenemos un sacrificio permanente en la persona de su Hijo en el santuario celestial. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel, pueblo de Dios antiguamente, siempre llevaba sacrificio. El propósito de Dios es que el oferente, es decir, el transgresor, ofreciera un sacrificio con contrición, con dolor, con tristeza, por un pecado que había cometido. Porque él tenía que ir al santuario con el animal colgado en el cuello, o llevándolo con una soga, un animal perfecto, y lo llevaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en la puerta del santuario, examinaba el animal y entonces lo degollaba en el altar de bronce de sacrificio que estaba en el patio exterior del santuario, y allí entonces él untaba esa sangre en los 4 cuernos, y parte de ella la rociaba en el lugar santo del santuario. Pero ¿qué sucede? El hombre, el propósito de Dios era que reconociera y admitiera que era un pecador, que había que llevar a un inocente animal a matarlo en sustitución de su culpa, o en transferencia a tu culpa. Y eso se relajó
de tal manera que ya ellos mataban los animales, cometían un pecado y lo mataban diciendo, y este animal paga toda la cosa mala que yo he hecho, y no había contrición. Por eso el profeta Isaías, cuando escribe su libro, explica cuál era la condición del pueblo de Dios, cuando dice en Isaías capítulo 1, dice aquí versículos 5 y 6, ¿para qué habéis? Versículo 4, voy a leerlo, mejor prefiero leerlo directamente de la Biblia hablada. Isaías, el capítulo 1 y los versículos desde el 1 hasta el 6. Isaías capítulo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidades vuestras solemnidades. Es decir, el pueblo se había llevado una vida religiosa de apariencia. Ellos llevaban ofrendas al templo que ellos no sentían amor por llevar la ofrenda. La llevaban para silenciar una conciencia culpable. Y esto no es religión. Y ese es el tipo de adoración que Dios aborrece. La simulación. La simulación fue lo que usó Satanás en el cielo. Una simulación que era producto del desamor que sentía el enemigo hacia su hacedor. Dice aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 15, dice en la página 15, dice así: Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Es decir, mientras se adoraba a Dios, Lucifer tenía una simulación porque quería prevalecer como el ángel codiciable del cielo, como el supremo, como el que merecía la adoración. Y entonces
él simulaba una perfecta adoración a Dios. Pero luego dice en el versículo, en el 16 dice: abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. La simulación, pues eso mismo era que pasaba con el pueblo de Dios. Simulaba amar a Dios, pero no le obedecía, porque Jesucristo dijo: si me amáis. Jesús no dijo si me amáis, guardad mis mandamientos. No, en el texto hebreo, en el texto griego lo dice en una forma mucho más explícita. Dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Me va siguiendo? Es decir, la obediencia es respuesta de amor. Si me aman, guardarán mis mandamientos. La mejor manera de un hijo mostrar amor a su padre es obedeciéndole. Claro, obedeciéndole en las cosas correctas. Y Dios siempre nos manda a obedecer cosas correctas. Dice aquí: principió por insinuar dudas sobre las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Y en la página 17 dice, referente a Lucifer: mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, Lucifer insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Aunque no había abierta rebelión, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Es decir, él llevaba una religión de apariencia. Llegó un momento en que él, que fue yo perfecto y adoraba con corazón sincero a Dios, luego deseó el puesto de Dios y simulaba amor hacia Dios. Y amigo, una religión de simulación es una religión que Dios odia. No se deleita en esos sacrificios, porque el sacrificio, la mejor ofrenda que podemos entregarle a Dios es el corazón. Es el corazón. Por eso dice el Salmo 40, 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada cuando estos no son la respuesta de una persona que ama a su Creador. Esos sacrificios, esas ofrendas no tienen ningún valor. Cuando yo amo a Dios, mi diezmo, mi ofrenda, mi entrega a Dios es tan aceptable por Dios, como si fuera una ofrenda de olor agradable ante Él. Dice el Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la adoración? Permitir que la ley de Dios se entronice en el corazón, es decir, en la mente. Porque es aquí en los senos frontales donde surgen los pensamientos. Entonces los pensamientos deben ser llevados cautivos a la ley de Dios, que es la expresión del carácter de Dios. Si tú quieres saber cómo es la vida en el cielo, solamente lee los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos te dicen cómo es la vida social en el cielo. No mata, no roba, adora a Dios, no toma el nombre de Dios en vano. Hay un día de reposo, el sábado, en el cielo. No adulterarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Todos esos mandamientos se guardan en el cielo, porque es la respuesta del hombre al amor de Dios. Ahí se nos fue el tiempo.
Mañana continuamos con este análisis. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele un clic a la campanita y continúe invitando a otros a la suscripción. Dios los bendiga.